Hoy quiero hablarles acerca de las bendiciones o frutos de la fidelidad. Las bendiciones o frutos de la fidelidad. Y hay por lo menos 3 frutos de la fidelidad de la cual yo quiero hablarles. 3. El día de hoy me voy a limitar solamente con 1. Para la próxima semana terminamos entonces hablando de los siguientes 2 frutos de la fidelidad. ¿Ok? En el nombre de Cristo Jesús, como dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Veamos entonces qué es lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. 3 frutos de la fidelidad. Quiero que vaya conmigo al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Nos dice la palabra de la siguiente manera. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. ¡Qué tremendo! Es cierto, esta es una verdad absoluta, que todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Ya las cosas no se miran muy bonitas, muy agradables, pero esta es la palabra de Dios, esta es la verdad, este es el evangelio, que nuestra fidelidad a Dios nos va a costar persecución. Que no le digan, que no le cuenten. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, la Biblia nos dice lo siguiente: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Mire qué tremendo. Por lo tanto, cuando yo deseo vivir una vida de sumisión al Señor, a Dios, en Cristo Jesús, voy a sufrir persecución. Por lo tanto, mis amados hermanos, que dice, permanezcan fuertes y constantes. Me encanta. Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen cuando sea posible, cuando les dé la regalada gana. Trabajen siempre. Trabajen siempre para el Señor. ¿Cómo? Con entusiasmo. Porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. ¿Escuchó? Nada de lo que hacemos para el Señor es inútil. Por lo tanto, el primero de los frutos de la fidelidad, el primero de la bendición o el fruto de la fidelidad, es que usted y yo venimos a hacer una bendición para los demás. Cuando yo le soy fiel a Dios, vengo a hacer una bendición para los demás. Veamos. Proverbios 28:20 nos dice lo siguiente: la persona digna de confianza obtendrá gran recompensa, pero el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas. ¡Wow! Hoy día predicamos un evangelio de prosperidad, que Dios quiere hacerte rico. Dice la Escritura, la persona digna de confianza, aquel en el cual Dios puede confiar que le va a ser fiel a Él, que dice, obtendrá gran recompensa. Pero el que quiere enriquecerse de la noche a la mañana, ¿qué va a suceder con este? Se va a meter en problemas. Muchas veces estamos tan interesados en querernos hacer millonarios, en querernos hacernos ricos, y yo te digo, con todo y tu riqueza te vas a ir al infierno. Esa no es la meta.
El enriquecernos, escuche, no es la meta. Ese no es el problema que nos aleja de Dios. El problema es el pecado y tenemos que lidiar con el pecado, que es lo que nos aparta de Dios, que es lo que no nos permite serles fiel a Dios. Venimos a hacer una bendición para otras personas cuando decidimos someternos. Sumisión, ¿no lo dijo? Cuando nos sometemos al Espíritu Santo, a su guianza, a su dirección. Proverbios 13:17 nos dice lo siguiente: el mensajero no confiable cae en problemas, pero el mensajero fiel, ¿qué dice? Trae alivio. Mire qué excelente. El mensajero no confiable cae en problemas, nos metemos en problemas cuando somos mensajeros con un mensaje que no nos ha sido dado a nosotros para predicarlo. El mensaje no es el que yo quiero, no es el que yo creo, no es el que la sociedad creo yo que necesita el día de hoy. El mensaje ya nos lo fue dado. Y vengo a serle fiel a Él cuando no trato de cambiarlo porque tal vez la sociedad no lo va a recibir de muy buena gana. Eso no es mi problema. Mi problema es que se me ha encomendado un evangelio el cual debo predicar con fidelidad. El mensajero no confiable. ¿Cuál es el mensajero no confiable? Aquel que se le dice, haz esto, pero haz esto otro, en lugar de hacer lo que se le mandó a hacer. No se le puede confiar. Le dije, a veces tenemos estos jueguitos, ¿verdad? De que agarramos a 10 personas y le digo yo a la primera algo en el oído. Estoy confiando en él, en que vaya a ser fiel a lo que le dije al oído. Lamentablemente, cuando ya pasa la segunda persona, ya le puso su salsita y su chile habanero, pero ya cambió, ya el mensaje que yo le di a él no es el que él está entregando. Y nosotros a veces comprometemos el evangelio porque decimos, no, pero si es que predico un evangelio de la cruz, de sufrimiento, de entrega, de renuncia a mí mismo, de aceptar el señorío de Jesús, eso no va a querer nadie. Le decía a mi esposa el día de hoy, necesitamos regresar a las Escrituras y darnos cuenta que Jesús predicó de esta forma. Y cuando la gente dijo, esto es muy duro, este mensaje es muy duro, es entrega total, es tomar la cruz, es negarnos a nosotros mismos. Y dice la Escritura que desde ese día muchos dejaron de seguirlo. Y me encanta, le decía a mi esposa, ¿qué haríamos nosotros el día de hoy si de repente la mitad de la iglesia dice, no, vamos a dejar de seguir a este pastor porque eso no es un mensaje que está predicando, no me gusta? ¿Qué haríamos? No, ahí vamos detrás de ellos, no se vayan, por favor, miren. No. Cuando veo a Jesús dice, que le vaya bien. Y es más, él cuando ve a sus discípulos y sus discípulos le dicen a él, híjole, entonces ¿quién va a poder ser salvo? Y les dice, ¿y ustedes se quieren ir también? Yo esperaría, no, ahora voy a tratar de convencer a estos para que no se van. No, les dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¡Wow! Un mensajero fiel. Jesús entendió el mensaje que se le había confiado a él y decidió serle fiel hasta la muerte. No cambiarlo, no modificarlo, no, como dicen los americanos, sugarcoated, endulzarlo para que suene mejor. No, es el mensaje que es y hay que darlo como tal. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 27. Porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Mira qué interesante. Porque no me eché para atrás.
la pensamos, ¿verdad? Porque es como es no es correctamente político decir ciertas cosas. A mí no me interesa eso. ¿Qué es lo que dice la Escritura? La Escritura me llama, me invita a reconocer la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, a reconocer mi pecado, a arrepentirme y a permitirle ahora al Espíritu Santo que sea quien dirija, quien guíe, quien controle mi vida. Porque no me eche para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Si se da cuenta, estudiamos la historia de la iglesia y el primer mensaje de Pedro, si usted recuerda, acababan ellos de estar escondidos porque habían crucificado a Jesús. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, mire, esa es la conversión. Es que algo tiene que cambiar, algo se produce. No porque yo lo haya producido, no porque yo tenga el valor para hacerlo. No, es que esa llenura del Espíritu Santo en mí. Pedro ahora les dice, sí, a ese Cristo que ustedes mataron, que ustedes crucificaron. Ay, no, Pedro está condenando. No está condenando, está diciendo la verdad. Dice que 3,000 personas se convirtieron. Decidieron aceptar el reto de Dios. Pero no se echó para atrás. Bueno, es que ustedes en ignorancia. No. Directamente ustedes lo crucificaron. Pero a este mismo Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho ahora Rey de Reyes y Señor de Señores. Primera de Tesalonicenses 2:4 nos dice lo siguiente: pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Ah, tú estás condenando gente. No estoy condenando a nadie. Escuche lo que dice 1 Tesalonicenses 2:4. Pues hablamos como mensajeros que aprobados. ¿Por quién? Por Dios. No por la sociedad, no por el líder del ministerio, no por el pastor. Hablamos como mensajeros aprobados por Dios. Dios es el que me da su sello de aprobación, no el hombre, no la sociedad, no el gobierno, a quienes se les confió la buena noticia. Dios nos hace dignos de confianza y nos da la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que podemos nosotros, hablaba también esta mañana con mi esposa, hablamos de la vida eterna y le decía, pero si todos vamos a tener vida eterna. El problema no es la vida eterna, el problema es dónde voy a pasar esa eternidad. Porque tanto el que tiene un encuentro con Dios y se convierte en un hijo de Dios, nace de nuevo, va a pasar su eternidad con Dios. Pero el que no, el que rechazó el señorío de Jesús, el que no creyó en la muerte vicaria de Jesús en la cruz del Calvario, ese también va a vivir para siempre, pero en el infierno, no con Dios. A quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es que es agradar a Dios, no a las personas. Y muchas veces no predicamos la buena noticia como es, porque la queremos modificar para que no nos rechacen a Dios. Dios
no está interesado en que si tú lo rechazas o no. Él quiere salvar tu vida. Él quiere que reconozcas que eres un pecador y que le necesitas. Siempre me he puesto a pensar, nosotros a veces malentendemos las cosas. Claro que sí, le doy gracias a Dios cuando Él sana mi cuerpo. Pero ¿de qué me sirve ser sanado del cáncer cuando de todas maneras me voy a morir? Sí, el problema no es el cáncer, el problema es el pecado, que es el que me aparta, me separa de mi Dios. Buena noticia, nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Es solamente Dios quien examina las intenciones de nuestro corazón. Porque muchos predican a Jesús por diferentes formas o por diferentes intenciones. Pero es Dios quien examina eso. Primera de Timoteo 4:16 nos dice: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. ¡Wow! Mantente firme en lo que es correcto, por el bien de tu propia salvación. ¿Y de qué? Y la de quienes te oyen. Ten mucho cuidado de cómo vives. Soy salvo y vivo como me da la regalada gana. Ten mucho cuidado de cómo vives. ¿Y qué dice? Y de lo que enseñas. Y usted podrá decir: ah, sí, eso es para los pastores, que son los que están enseñando. No, tu vecino que vive al lado tuyo, tu familiar que vive contigo, no está escuchando la predicación del predicador. Está viendo y examinando tu vida, cómo vives. Porque tu vida, tu manera de vivir, de conducirte en la vida, esa es la Biblia que ellos tienen. Y ellos van a aprender de cómo tú vives, cómo tú te conduces en la vida. Les estás enseñando. Pablo lo puso de esta forma: nuestras vidas son cartas abiertas. Mantente. Mire, por lo tanto, mantente firme. ¿En qué? En lo que es correcto. Mantente firme en lo que es correcto. De repente caminamos chuecos y hacemos cosas incorrectas. Y nos vienen y nos dice alguien: y me defiendo a capa y espada. Es incorrecto. Y nos dice por qué debo permanecer firme en lo que es correcto. Por el bien de mi propia salvación. Wow. Por el bien de mi propia salvación debo mantenerme firme en lo que es correcto. Y no solamente mi salvación, sino la de aquellos que me oyen. Wow. Esto me trae a serle fiel a Dios, a entender cuál es la buena noticia. Y la buena noticia es de que yo puedo, escuche, ser liberado de la esclavitud del pecado. Que yo puedo entrar en una relación con Dios. Que yo puedo nacer de nuevo, no por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Él ya hizo por mí en la cruz del Calvario. Y de que ahora mi vida de aquí en adelante debe ser no las obras que yo hago, porque incluso nos dice la palabra de Dios que Dios preparó de antemano las obras que nosotros teníamos que caminar en. Por lo tanto, es Él quien creó esta nueva vida para mí. Y me la está
obsequiando, la gracia me la está dando. Primera de Timoteo 6:20 nos dice lo siguiente: Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. ¡Au! ¿Qué nos ha confiado Dios? Esta nueva vida, esta nueva criatura, este evangelio precioso, que no tengo que modificarlo. De repente, ¿verdad? Copiamos. Ay, ¿qué está haciendo fulano? Vamos a copiarlo para hacer. ¿Qué está haciendo el otro? Ya tengo la Biblia, ahí está el mensaje. Predícalo, vívelo. Y nos dice, mira qué tremendo: Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti. Ah, no prediques eso, porque entonces no vas a tener gente. Pero Dios me mandó a predicar esto. Oh no, cambia el mensaje, hablemos mejor de las cosas buenas, las cosas positivas. Pero Dios no me mandó a hacer eso. Ah, entonces nunca vas a tener una iglesia grande. ¿Y quién dijo que Dios me mandó a tener una iglesia grande? Hello. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti. ¿Con qué? Me encanta. Con su así llamado conocimiento. Creen que conocen, mas no son conocidos por aquel que les ha confiado el mensaje. Compartía de nuevo con mi esposa. En el libro de Mateo nos dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Y me llama la atención, es interesante, porque todos nosotros profesamos conocer a Jesús. Pero va a llegar el día en que eso no importa de nada. Lo que va a importar es si Él te conoce a ti. Y esa es otra predicación, pero escuche, tenemos que regresar una vez más a la palabra de Dios. La fidelidad hacia la verdad nos conducirá a un crecimiento espiritual, a la unidad o armonía del cuerpo de Cristo. ¿Escuchó? La fidelidad hacia la verdad, hacia el evangelio, nos conducirá a un crecimiento espiritual, a la unidad o armonía del cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué el cuerpo de Cristo está dividido? Porque empezamos a cambiar las cosas. Y el mundo nos mira y dice: ya ven, hay contrariedades en la palabra. No, Dios no se contradice. Nosotros nos contradecimos. Efesios 4:1 nos dice lo siguiente: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Me encanta. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor. Nadie quiere considerarse prisionero. Soy libre. Libre, Dios me hizo libre. Eres un prisionero al servicio de Dios. Mire, es que a veces no entendemos el servicio a Dios. A veces hay muchas personas que les sirven porque alguien les vendió por ahí la idea que vas a ser recompensado. Hay premios, hay galardones. Y le decía a mi esposa el día de hoy:
Oírme. Pero si esta nueva vida es Dios quien me la da, y ahora ya no hago las cosas por mi esfuerzo, por mi voluntad, las hago porque esta nueva vida es lo que me lleva a hacer. Entonces, ¿qué galardón merezco? No merezco nada. Si un premio se lo va a ganar quien se esforzó por algo. ¿Pero qué me estoy esforzando? Si esa vida nueva Dios me la da, es la gracia de Él. Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Me encanta. Nosotros suplicamos para que la gente no se vaya. Ya le dije, Jesús dijo que le vaya bien. ¿Ustedes también quieren irse? Pablo suplica para que vivamos una vida digna del llamado que hemos recibido, porque en verdad hemos sido llamados. Filipenses 1:27 nos dice lo siguiente: sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tengan noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo. Un ciudadano del cielo no anda pensando en cosas mundanas, no anda pensando en cosas de este mundo. Piensa en cosas de ¿qué? Del reino de Dios. Por eso le digo, a veces hemos creído un evangelio de promesas, de cosas buenas. Regresemos. Yo le he dicho a usted desde el principio, después de los 400 años de silencio, el Señor entra nuevamente a la historia del ser humano a través de Juan el Bautista. ¿Y cuál es la predicación de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Por ahí comencemos, arrepintiéndonos. Ah, no, pero yo de qué me voy a arrepentir si ya soy salvo. Arrepiéntete porque estás blasfemando. Porque lo que Dios nos da, Él nos da por su gracia. No hay nada en mí digno de ganarme dicha salvación. Pero tengo que reconocer que he ofendido a Dios, que mi pecado es el que me ha apartado de Dios. Sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo. ¿Cómo vive un ciudadano del cielo? ¿Haciendo lo que se le da la gana? No. Vive bajo la autoridad, dirección, guianza de Dios. Así vive un ciudadano. Porque cuando es que a nosotros se nos castiga como ciudadanos, cuando quebrantamos la ley de este país. Hello. Compórtense de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Mire qué tremendo. Tenemos que comportarnos de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes, fieles, unidos en un mismo espíritu y propósito. El propósito de Dios no es hacerte feliz, porque ¿para qué? El propósito de Dios, incluso, mire, a veces no entendemos. Tienes problemas. Problemas todos tenemos. Dios te soluciona tus problemas. Oh, el genio de la lámpara. Ven y frota un poquito a la lámpara y Dios te va a proveer.
No, el problema que nosotros tenemos es el pecado. Y mientras no solucionemos el problema del pecado, no vamos a ningún lado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿De qué me sirve que Dios sane mi cuerpo si de todas maneras me voy a morir? Pero yo entiendo, a veces el mensaje ofende. Y por eso que lo quiero acomodar y lo quiero poner más suave. No, ese es el mensaje. El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el mensaje. No dice en ninguna manera o en ninguna forma, oh, tienes problemas matrimoniales, yo conozco a alguien que te soluciona los problemas. ¿Y de qué me sirve irme con un buen matrimonio al infierno? ¿Para qué? Gálatas 6 al 10 dice lo siguiente: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Wow. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros. Es que todos vamos a pasar de una o de otra forma algún tipo de necesidad. Y nos necesitamos unos a otros. ¿Cómo es que compartimos o proveo las necesidades de aquel que me enseñó la palabra? Compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Si estás sembrando corrupción de tu carne, eso es lo que vas a cosechar. Pero si vas a sembrar, vas a permitirle al Espíritu Santo que gobierne y dirija tu vida, de eso es lo que vas a cosechar. Me encanta. Gálatas 6, del 6 al 10. Dice: los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Mire qué excelente. De nuevo, siempre lo he dicho y nunca me voy a cansar de decirlo. Decimos, cuando vine a los pies de Cristo, mentira. Si el hombre en su pecado es incapaz de buscar a Dios, es Dios quien nos trajo a sus pies. Es Dios quien nos ha venido buscando desde cuando decidimos nosotros, como seres humanos, abandonar a Dios. No permitirle que sea Él quien gobierne en nuestras vidas. En el jardín del Edén, muchos dicen, es que fue la mujer la culpable. No, lee tu Biblia y te vas a dar cuenta que dice, el cual, hablando de Adán, comió con ella, el cual estaba junto, ahí estaba. Así que no le eche la culpa a la mujer. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros propios actos. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven, escuchó, los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Es que cuando yo en realidad me convierto al Evangelio, cuando en realidad he recibido una vida nueva, he nacido de nuevo, que no le digan, que no le cuenten. Yo no quería nada con Dios.
Pero cuando se me predicó el Evangelio, el Espíritu Santo trajo convicción en mi corazón y reconocí que lo que me estaban predicando era la verdad. Ahora entonces, cuando he nacido de nuevo, el Espíritu Santo, ese nuevo nacimiento, es el que produce en mí el deseo ahora de agradar a Dios. Pero no es nada en mí. Es esa nueva vida. Me encanta. No estoy enojado. Porque sí, algunos dicen, el hermano está enojado. No me ha visto enojado todavía, calma. Gloria a Dios. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa. Y hay muchos que solamente viven para satisfacer esos deseos. Y ahí mismo lee Gálatas. ¿Cuáles son los deseos de la naturaleza pecaminosa? Y te da una lista. Y también te da la lista de que no son los frutos, del fruto del Espíritu. Léela, para que no digas que yo te estoy diciendo cosas que no dice la palabra. Gálatas 6 al 10, el versículo 9 nos dice lo siguiente: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¡Au! Y es que no es que yo me dé por vencido, escuche, de hacer el bien. No, me doy por vencido de someterme a esa dirección, guianza del Espíritu Santo. Porque yo no soy el que produce el cambio. Es esa nueva naturaleza en mí. Que de hecho, ¿quién me la dio? No, Dios me la dio. Versículo 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Que dice, en especial a los de la familia de la fe. Me encanta, a los de la familia de la fe. Y no se confunda, porque solo porque estoy metido en una iglesia, eso no me hace a mí cristiano. Solo porque estoy llevando una Biblia bajo mi brazo, eso no me hace cristiano. Pero estoy sometiendo mi voluntad a la voluntad de Cristo. La familia de la fe es esa. Porque esa es la fe. Fe es obedecerle a lo que Dios dice que yo debo hacer. ¿Y qué es lo que debo hacer? Morir a mí mismo. Recibir esa vida nueva que Él me ofrece. Y ahora permitirle a esa vida nueva desarrollarse en mí. De hecho, se llama ¿qué? Santificación. Filipenses 1:5 nos dice lo siguiente: porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta el día de hoy. No cambiemos el Evangelio. El Evangelio es el mismo. Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y las exigencias del Evangelio siguen siendo las mismas. Alguien nos engañó y ahora queremos modificar. No. El mensaje no necesita ser modificado. Yo necesito ser transformado, que es otra historia. Filipenses 4:10 al 14. Filipenses 4:10 al 14 nos dice: cuánto alabo al Señor
de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Mira qué excelente. ¿Habrá pasado necesidad Pablo? Sí, y no lo vemos. Al leer las cartas paulinas lo vemos. Pero ¿cuál era el secreto? Si nosotros nos quejamos por todo. El secreto de Pablo: aprendió a estar contento con lo que tiene. Nosotros entre más tenemos, más queremos. Y por eso nunca disfrutamos de lo que tenemos. No estamos contentos. Si tengo una casita de una recámara, quiero una de 3. Y cuando logro obtener la de 3, ahora quiero una de 6, porque la de 3 ya no es suficientemente grande. ¿Hello? No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento. ¿Estás contento? ¿O todavía necesitas algo más, algo que Dios te añada, te agregue con lo que tienes? Versículo 12. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Me encanta. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Y muchos creemos: me voy a lanzar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estamos haciendo cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Lo que está diciendo es que no importa la situación, yo voy a estar contento. ¿Escuchó? Yo voy a estar contento, satisfecho. Voy a vivir en cualquier situación. Versículo 14 nos dice: de todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Me encanta. Gálatas 6, del 1 al 5 nos dice, yo sé, son muchos versículos, pero ahí le van. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, wow, otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Mira, es tremendo. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Wow. Presta mucha atención a tu propio trabajo. Me encanta. Porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. No te compares con nadie. Tú asegúrate que estás viviendo la vida cristiana. Tú asegúrate que te has arrepentido, has decidido en tu vida ahora permitirle al Espíritu Santo que termine, que perfeccione la obra que ha comenzado en ti. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Cada uno es responsable de su propia conducta. Filipenses 4, 6 y 7 nos dice lo siguiente: no se preocupen por nada. Pero ya andamos bien preocupados.
somos maquinitas de preocupación, sin darnos cuenta que nos estamos quitando la vida a nosotros mismos. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Mire, entiéndalo. A veces sí estamos pidiendo a Dios, pero se nos olvida algo bien interesante. Dale gracias por lo que Dios ha hecho en ti. Pero yo quiero. Sí, pero dale gracias a Dios. Versículo 7. Así experimentarán la paz de Dios. Mire, por eso es que muchos no tienen la paz de Dios. Porque quieren y piden, pero nunca le dan gracias a Dios por lo que ya tienen. No importa la situación en la que estés, dale gracias a Dios. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. O sea que si yo ya dejo de vivir esa nueva vida en Cristo Jesús, ¿qué pasa? La paz se fue por allá por otro lado. La perdí. Ya mi mente anda preocupada en otras cosas. Mi corazón se aleja de Dios. Wow. Nuestra capacidad de ser una bendición para los demás depende mucho de nuestra fidelidad en el uso de los dones espirituales que nos ha dado Dios. Los dones espirituales me los dio Dios. ¿Para qué? Para que los use para entretenerme, para que los use para que todo el mundo vea, oh, mira, qué tremendo don tiene. No, para usarlos para otros, para el beneficio de otros. De los talentos, de nuestras finanzas. ¿Escuchó eso? Mire, los dones espirituales que nos ha dado Dios, de los talentos, de nuestras finanzas, de nuestros recursos físicos y de las oportunidades que Él nos da. Él mismo vino y entregó su vida por nosotros. Aquel espíritu de asadón, así decimos nosotros en El Salvador, entiéndanlo, que el asadón solamente clava y paga. Clava y para acá. Y para allá. Dios quiere que sea de bendición para otro, no solo para ti. Primera de Timoteo 1:12 nos dice: le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Hello. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Ah, no, yo no sirvo, porque ese pastor no le está sirviendo al pastor, le está sirviendo a Cristo. Yo le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerza. ¿De dónde vienen mis fuerzas? De Él. ¿Para qué necesito fuerza? Para llevar a cabo su obra, no la mía, su obra. Él me consideró, yo creo que yo soy digno de irte al infierno. Él es el que nos considera dignos de confianza. ¿Y qué dice? Y me designó. ¿Para qué? Para servirlo. El que no sirve, no sirve. 1 Corintios 12:7 nos dice: a cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual. ¿Para qué? Para que nos ayudemos mutuamente. No es para que, miren mi don, qué bonito don. Estás mal, hijo. Eso te lo dio ¿para qué? Para que nos ayudemos mutuamente. Me encanta. Vamos rápidamente porque se nos va el tiempo. 1 de Pedro 4:9-10 nos dice lo siguiente: abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. No, en mi casa no, ¿cómo le toca? Versículo 10. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien. ¿Para qué?
para servirse los unos a los otros. ¡Wow! Yo pensé que eran para mí. Romanos 12, 4 al 8 nos dice: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Versículo 6. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Me encanta. Dios te dio la capacidad de profetizar. Hazlo con toda la fe que Dios te haya concedido. No le andes predicando solamente, es que aquel va a dar buen tiempo, hay que profetizarle cosas buenas. No, no es así la cosa. Romanos 12, 4 al 8. Si tu don es servir a otros, ¿qué dice? Sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. No andes enseñando cosas que no. Enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si te ha dado Dios el don de animar y miras a una, no, ¿para qué? No estás usando el don como Dios quiere que lo uses. Anímalos. Si tu don es dar, ¿qué dice? Hazlo con generosidad. Y estamos hablando del don de dar, no de los diezmos. Si nos cuesta a nosotros dar el diezmo, no estamos, el don de dar es que es con generosidad. Va más allá. Yo tengo el don de dar, yo doy mi diezmo. No, estás pagando solamente lo que debes. ¿Y por qué digo esto? Porque el diezmo le pertenece a Dios, así de sencillo. ¿Qué más? ¿Qué tanto estás haciendo? Lo que tienes que hacer. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. ¡Auch! Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. ¡Qué bonito! Mire, yo muestro mi don, soy bondadoso con todos. Y doy la vuelta y me voy a quedar con mi mujer. Esta gente, ya la regaste. Porque no lo estás haciendo con gusto. Mateo 25, 37 al 40. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿Cuándo fue eso? Porque no me acuerdo. 39. O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos. Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, ¿qué dice? Me lo hicieron a mí. Pero entiéndalo, en una ocasión Jesús está compartiendo la palabra y llegan a decirle: Jesús, ahí te busca tu madre y tus hermanos. Y la respuesta de Jesús nos saca de ondas a todos. ¿Qué dice Jesús? Voltea a ver a María y a Santiago, y voltea a ver a sus discípulos y les dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos?
son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mi madre y mis hermanos. Te podrás llamar cristiano, pero no eres mi hermano si no estás haciendo la voluntad del Padre, si no estás obedeciendo. Yo lo siento, eso es lo que la palabra de Dios enseña. No, pero no lo diga tan feo, hermano, póngalo más diferente. ¿Cómo lo voy a poner diferente? Es lo que dice la palabra. Si somos infieles, el cuerpo es dañado seriamente. ¿Escuchó? Si somos infieles, el cuerpo es dañado seriamente. Y estoy hablando del cuerpo de Cristo. Ahí donde está. Cierre sus ojos. Incline su rostro. Vamos.